La maldición de Slav, capítulo 19. Y los gritos se alzaron desde la oscuridad. El ambiente es espeso. Aunque es temprano, las sombras se filtran a través de las ventanas góticas y las paredes de piedra húmeda, cubiertas de musgo. En las grandes salas, los híbridos deformes se desplazan torpemente, cada uno de ellos una amalgama grotesca de un humano y bestia. Sin embargo, bajo sus deformidades, hay una extraña sensación de calma, casi de pureza. El obispo, de pie en el centro de la sala, atiende a estos híbridos con cariño paternal, llamándolos mis hijos. Los toca suavemente, como si fueran lo más preciado para él. Sus manos, aunque delicadas, parecen llenas de poder sanador mientras acaricia la cabeza de los que se arremolinan a su alrededor en un frenesí de felicidad. A pesar de sus apariencias monstruosas, todos desbordan una inocencia palpable, como si el sufrimiento que cargan no hubiera sido capaz de corromper sus almas. Al caminar por la abadía, los héroes observan cómo aquellos héroes deformes miran al obispo con una devoción indescriptible, casi angelical. Algunos incluso se arrodillan en su presencia, balbuceando palabras de gratitud. Aunque el lugar tiene un aire de terror, es imposible ignorar la pureza que emanan estas criaturas, como si hubieran sido condenadas a una vida de sufrimiento físico, pero salvadas espiritualmente por el obispo. El contraste es impactante para el grupo, mientras los ojos de Talanor y Vendetta estudian con detenimiento la naturaleza de estas criaturas. En algún lugar dentro de ellos surge una chispa de esperanza. El obispo los conduce a una sala grande, austera, acogedora. La comida, dispuesta en una larga mesa de roble macizo. Los híbridos, o rotos, como los llama el obispo, con sus formas torcidas y sus movimientos descoordinados, se esmeraban en servir los platillos con devoción que contrastaba con su apariencia bestial. Cabezas de puerco inclinan su hocico mientras colocan con torpeza los platos frente a los invitados. Criaturas con alas en lugar de brazos aletean para mantener el equilibrio mientras sostienen bandejas de plata. Seres con picos en lugar de bocas emiten sonidos extraños al depositar las copas llenas de vino. A primera vista, los platillos son una obra de maestra culinaria. Exquisitas viandas de carnes jugosas, panes recién horneados, frutas y verduras dispuestas con delicadeza, como si hubieran sido preparadas por las manos más expertas. Sus dedos deformes y sus extremidades mal formadas parecen a punto de derramar o romper algo en cualquier momento. Anastasia desvía la mirada, intentando no mostrar su incomodidad, mientras Irene, siempre sensible, aparta la vista de un híbrido que deja caer saliva al colocar su plato. Oculta su incomodidad mientras toma pequeños bocados de su plato, su rostro reflejando una mezcla de cortesía y nerviosismo. El obispo, en cambio, parece ajeno a la tensión en el aire. Come con calma y una sonrisa satisfecha, alabando a sus hijos por el esfuerzo de preparar tan espléndida comida. Sus corazones son puros, dice, mientras acaricia la cabeza de un híbrido cuya deformidad es demasiado evidente, como si estuviera bendiciendo a una criatura inocente. Dae mantiene su máscara firme, mirando a Vendetta en busca de respuestas, pero ella está absorta en el obispo, sus ojos entrecerrados, todavía con la esperanza de que este hombre pueda ofrecerles una solución. Zacarías, con su semblante grave, rompe la tensión que ha reinado durante la comida. Se inclina ligeramente hacia el obispo y en un tono que refleja la duda y la frustración, pregunta: ¿cómo es posible que el poder de Slav no tenga influencia en este dominio? Porque el conde no ha hecho nada para arrasar con esta paz que, al parecer, ustedes disfrutan. ¿Acaso es que también guardan reliquias como en Villaki? El obispo, aún sereno, deja su cuchillo y tenedor en la mesa. Su mirada cálida pero firme se encuentra con la de Zacarías antes de que hable con calma. El conde y yo tenemos un respeto mutuo. Él sabe que mi poder es celestial, superior a lo que él puede vencer. Él es una criatura inteligente y entiende que sería imposible derrotarme, por lo que deja en paz este valle.
De la misma manera, yo no tengo ningún interés en librar al mundo de su maldad. Nos hemos mantenido en ese acuerdo por décadas. Mientras él respete a mis hijos, este santuario y a los habitantes de la ciudad, yo no interfiero con su reino oscuro. Vendetta, con sus ojos brillando de indignación, no puede contenerse. Se pone de pie y abruptamente, con voz firme y cargada de reproche. ¿Cómo es posible que un hombre santo, un portador del poder celestial, no quiera destruir al mal? ¿Cómo puedes conformarte con dejar que Slav siga reinando en la oscuridad mientras la gente de Dracovia sufre y muere? El obispo suspira. Sus ojos se suavizan mientras mira a Vendetta con compasión. Muchos lo han intentado, querida hija. Héroes más grandes que ustedes han marchado contra él y han caído. No es cuestión de valentía o poder. El mal de Slav es como una tormenta eterna, demasiado vasta para ser derrotada por un solo hombre. Yo me he conformado con ofrecerles a mis hijos y a los habitantes del Valle de la Cresta, y en casos extraordinarios, viajeros de nobles intenciones, una vida tranquila, una pequeña paz en este mar de desesperación. ¿Acaso eso no es también una forma de victoria? Talanor, intrigado y desconcertado por la visión de los híbridos, decide romper el silencio que ha seguido las palabras del obispo. Su voz es grave, pero mantiene un aire de curiosidad. ¿Y qué hay de los rotos? ¿De dónde vienen estas criaturas? ¿Acaso son algún turbio experimento tuyo? El obispo se recuesta ligeramente en su asiento, pensativo, como si los recuerdos lo arrastraran a tiempos lejanos. Los rotos, mis hijos, murmura. Hace ya 50 años, después de una tormenta feroz, aparecieron por primera vez. Era una noche oscura y pesada, y de pronto, como si un mar de bruma los hubiera arrojado aquí, en una balsa, trajo a unos cuantos, a pesar de que no hay mar ni fuentes de agua cerca. Llegaron desorientados, confundidos, como almas perdidas. El obispo se queda en silencio por un instante, observando el fuego crepitar de la chimenea. Por entonces, yo vivía como un extranjero. Llegué a la ciudad de la Cresta, igual que mis hijos, arrebatado de mi ciudad natal por las nieblas, así que los acogí en este santuario, que con el tiempo fui adaptando para hacer esta abadía y refugio. Aquí han prosperado, se han multiplicado, pero la ciudad les teme, los odia. Para los habitantes, aunque son buenas personas, los rotos son monstruos que no deberían existir. Las gentes murmuran mentiras sobre ellos, alimentando su miedo y rechazo. Pero yo los veo como lo que son, inocentes, seres abandonados por un destino cruel. No son diferentes a las almas perdidas que llegan a este refugio en busca de paz. La voz del obispo es suave, pero sus palabras cargan una verdad amarga. Ellos no pidieron ser diferentes, y aunque sus cuerpos son extraños, deformados, sus almas son más puras que muchas de las que deambulan fuera de estas murallas. Anastasia, intrigada por el estanque que observaron al centro de la ciudad, decide preguntar. El estanque me llamó la atención, la pureza y la solemnidad del claro. Hay algo sagrado en él, algo que no puedo ignorar. ¿Qué historia guarda ese lugar? El obispo sonríe con un leve toque de nostalgia con sus ojos. El estanque de Santa Sarkovia, comienza. Su voz es suave pero firme. Hace muchos años, Sarkovia fue una mujer santa, una mártir. Dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los demás. Era conocida por su compasión infinita y muchos venían a buscar consuelo en sus palabras y sanación en su toque. Sin embargo, cuando la oscuridad comenzó a envolver Dracovia, ella fue víctima de una traición. La leyenda dice que mientras se desvanecía, sus lágrimas llenaron el estanque donde solía rezar. Sus reliquias permanecen en lo profundo de sus aguas, y desde entonces, el estanque tiene la capacidad de curar enfermedades. Dice, mientras mira a Zacarías, dándole la razón sobre la existencia de reliquias en la ciudad.
El obispo se inclina hacia adelante, su mirada volviéndose más solemne. Yo mismo utilizo sus bendiciones para aliviar el sufrimiento de mis hijos, los rotos. ¿Y cómo es que su forma monstruosa no se restablece con esta supuesta agua milagrosa? Dice Talanor, con cierta desconfianza, pero también con un toque de curiosidad, como si tratara de descifrar los secretos del agua para sí mismo. Mis hijos nacieron así, esa es su verdadera naturaleza. No hay nada que curar. Aún así, su poder es innegable. Las almas puras que lo tocan pueden recibir su gracia. Dae, que hasta ese momento había permanecido en silencio, escucha con renovada esperanza. Al oír las palabras del obispo sobre la capacidad curativa del estanque, su mente va de inmediato a Vendetta y la maldición de la licantropía que lleva consigo. Sus manos tiemblan mientras se dispone a preguntar, pero algo lo detiene. Mira a Vendetta, que escucha en silencio, y siente que el momento no es el adecuado. Así que con un suspiro se guarda sus palabras, aunque su corazón late con la esperanza de que el estanque pueda ser la respuesta que han estado buscando. Mark, con el ceño fruncido y la incertidumbre en su voz, se atreve a preguntar: ¿A qué te refieres con que somos tus invitados? ¿Cómo podrías saber que vendríamos aquí? El obispo responde con calidez. Su expresión se suaviza y una leve tristeza se asoma en sus ojos. Si hubiese dependido de Connor, el burgomaestre, jamás los habría dejado entrar. Él se cree dueño de todo lo que en realidad he levantado yo con mis propias manos y mi fe. Hace una pausa, mirando al grupo con compasión. Últimamente, el Expreso 1313 ha hecho demasiadas apariciones, y no solo me inquieta a mí, sino también a los habitantes del valle. La gente lo percibe como un mal augurio. Por si fuera poco, el mago de los vinos, quien abastece con su preciado elixir, no ha hecho su entrega mensual. El pueblo comienza a sentirse nervioso ante la escasez. Con un suspiro continúa: así que decidí enviar a uno de mis vigilantes para observar desde las alturas. El obispo señala un pequeño ser alado que asoma tímidamente desde una ventana alta de la sala. La criatura es diminuta, con alas delicadas y una mezcla de facciones humanas y de ave, cuyos ojos grandes y oscuros parecen contener tanto inocencia como sabiduría. Él es Ravik, uno de mis rotos más fieles. Su vista es aguda y lo envié con la orden de alertarme ante la llegada de un tren o del mago de los vinos. Pero en cambio, lo que divisó fue a ustedes, un grupo de forasteros. Al principio pensamos que quizás habían sido enviados por el mago de los vinos. Pero tan pronto como lo sentí, mi poder divino reveló la verdad de su naturaleza. El obispo posa sus ojos en cada uno de los héroes, su mirada intensa y perspicaz. Vi la devoción de Mark hacia Irene, que su esencia resplandecía a través de las brumas. Vi el peso de la misión que cargan sobre sus hombros y la nobleza de sus intenciones por salvarla. En cada uno de ustedes se perciben sacrificios, miedos, pero también una esperanza que no suele sobrevivir en tierras como estas. Y así supe que su destino estaba entrelazado con el mío y que debía serlos mis invitados. La explicación deja a los héroes en silencio, impresionados por la claridad y la cercanía de sus palabras. El obispo asiente con un aire de comprensión al observar la urgencia en sus rostros. Sé que anhelan un refugio seguro. Comienza, sacando de sus ropas una llave antigua de aspecto desgastado. Tomen esto, es la llave de mi vieja cabaña en las afueras del pueblo, al borde de la muralla. Será el lugar perfecto para que Mark e Irene encuentren descanso. Explica el camino con instrucciones claras y sencillas, asegurándoles que la cabaña es discreta, con un riachuelo cercano y suficiente provisión para sostenerse. Sin embargo, su tono cambia y el ambiente en la sala se torna sombrío. No todos pueden quedarse aquí, continúa con voz grave, mirando en especial a Talanor y Dae. Su naturaleza es peculiar. Los habitantes de la ciudad podrían no comprender.
Tal vez puedan hallar refugio entre los rotos en la abadía, donde nadie cuestionará su presencia. Pero cuando su mirada se posa en Vendetta, la expresión se endurece. Tú, sin embargo, debes partir antes de la siguiente luna llena. El grupo se queda en silencio y Dae, con una ansiedad creciente, propone la única solución que puede imaginar. ¿Y el agua del estanque de Santa Sarcovia no podría curarla?, pregunta con una mezcla de esperanza y desesperación. El obispo suspira. Vendetta no está enferma, Dae. Su mal es una maldición, y esa agua solo destruiría lo que considera una abominación. Podría matarla como a cualquier criatura de la noche. Sus palabras caen como un golpe, llenando el aire de desconsuelo. ¿Qué se necesita entonces?, pregunta Zacarías, mirando a sus compañeros con un gesto sombrío. Plata, responde el obispo, con un suspiro cargado de frustración. Si tuviera suficiente, en un solo pestañeo podríamos liberarla de su maldición, pero aquí en la cresta, la plata es tan escasa como el viento en una bóveda cerrada. Sin perder tiempo, todos comienzan a buscar desesperadamente entre sus pertenencias. La mesa se cubre de pequeñas piezas de plata, una medalla, un anillo, una insignia. Todo lo que tienen no suma más que un puñado insignificante. En medio de la frenética búsqueda ocurre algo completamente inesperado. Un roto, mitad simio, mitad cabra, da un salto ágil sobre la mesa y con una risita burlona arrebata el vestido de novia que Talanor había mantenido a salvo. Con velocidad sorprendente, el pequeño ser corre por el salón, esquivando los intentos de captura de los héroes. ¡Por todos los cielos!, brama el obispo con una mirada severa hacia el roto, quien se retira a toda prisa con el botín. La atención de los héroes se vuelve nuevamente a la búsqueda de plata, aunque Talanor, con un suspiro resignado, da por perdido el vestido. Finalmente, Mark levanta la vista con una pregunta urgente. ¿Dónde más podríamos conseguir plata? El obispo entrelaza sus dedos mirando hacia el grupo. Tal vez podrían conseguirla en Villaki, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo les tomará recolectar lo necesario. Sin embargo, hay otro lugar. Suspira, como si el solo recordarlo fuera un peso. Bostolt, las antiguas ruinas de una fortaleza. Hay quien dice que allí la plata brota de la tierra como un río, pero nadie ha regresado con vida de esas tierras prohibidas. Se vuelve hacia Vendetta con una mirada de gravedad profunda. No tienes tiempo. Quizás debas aceptar el destino que te persigue y marcharte tan lejos como te sea posible antes de la próxima luna llena. Los héroes intercambian miradas de consternación. Al final del día, el obispo se despide de ellos con una calidez solemne. Con un gesto amable, les entrega las obras del banquete, envueltas con cuidado, como si cada trozo de comida llevara consigo su bendición y protección. Estas tierras los recibirán siempre que lo necesiten. Mi abadía es suya cuando busquen descanso, dice, sus palabras cargadas de significado. Hace una pausa fijando sus ojos en cada uno de ellos, y luego en Mark e Irene, con quienes su expresión se vuelve especialmente tierna. Si ustedes héroes deciden no acompañar a los hermanos en la ciudad, tengan la certeza de que cuidaré de ellos como si fueran mis propios hijos, aunque piensen bien su decisión. Almas tan nobles y dotadas de talentos tan excepcionales pueden ser de gran ayuda en tiempos oscuros, agrega con una intensidad inesperada, aunque sus palabras se tiñen de una preocupación sincera. Sin embargo, como si temiera haber dicho demasiado, el obispo se retracta suavemente y sonríe con amabilidad. Pero su misión es la más urgente. Encuentren la plata del Bostolt y traigan a Vendetta de vuelta con la libertad que se merece. Yo estaré aquí, listo para ayudarles en cuanto regresen. Más tarde, en la cabaña, al cruzar el umbral, Irene y Mark quedan fascinados por la atmósfera acogedora que los rodea, como si la cabaña misma los estuviera esperando.
Irene, con una sonrisa encantada, recorre cada rincón, acariciando con delicadeza los frascos de hierbas secas y las pieles de la ventana. Embelesada por el perfume natural que flota en el aire, sus dedos se deslizan por las estanterías de madera, deteniéndose en los libros apilados y en los pequeños detalles que revelan el cuidado con el que el obispo decoró este lugar. Mark, en cambio, se queda cerca de la chimenea, sintiendo cómo el calor le devuelve una paz que hace tiempo no experimenta. Su mirada se pierde en el fuego y sus hombros se relajan, como si hubiera encontrado al fin un rincón seguro en medio de tanto caos. Irene, divertida, le acerca a uno de los cojines de lino y juntos se sientan en el suelo frente al fuego. Los hermanos se miran y por primera vez en mucho tiempo se sienten en casa. Dae, en silencio, observa desde un rincón cómo Irene y Mark se acomodan, su alegría inocente llenando el ambiente. Vendetta se apoya suavemente en el marco de la puerta, su expresión serena y protectora, mientras contempla la cabaña, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Weasley se mueve cautelosamente por la cabaña, sus pasos pequeños y resonantes en el suelo de madera. Al detenerse junto a una mesa baja, percibe unas manchas de baba fresca, reluciendo en la penumbra. Sus ojos brillantes se estrechan, mientras se inclina para observar mejor, notando que las gotas están esparcidas, como si algo o alguien hubiera rondado allí recientemente. Las marcas parecen recientes, como si los rotos o algo más hubiera estado explorando el lugar antes de su llegada, posiblemente limpiándolo. Weasley, inquieto pero decidido a no alarmar el grupo, se guarda su descubrimiento. Aún así, su mirada vigilante recorre cada rincón, alerta, mientras sigue a Irene y a Mark, manteniendo las dudas en silencio. El silencio acogedor de la cabaña se rompe con unos golpes en la puerta. Mark, aún algo desconfiado, pero intrigado, se acerca y la abre. Del otro lado, se encuentra un hombre de aspecto robusto y una barba gris que le llega al pecho. Su mirada es franca. «¿Vecinos en la cabaña del obispo? No pensé que vería algo así otra vez», dice el hombre con voz grave. «Esa casa ha estado abandonada por décadas, hasta hace poco». El grupo intercambia miradas y Dae, en un tono intrigado, pregunta: «¿Cómo que hasta hace poco?». «Así es», responde el vecino con un toque de desconfianza. «Hace unas semanas vi a unos encapuchados y a otros hombres de aspecto extraño trabajando aquí. Parecían estar reparando la cabaña, como si estuvieran preparándola para alguien». La revelación deja a los héroes perplejos. A pesar de sus dotes divinos, ¿cómo podía el obispo saber de su llegada con tanta anticipación? En su relato de cómo los espió con el roto alado, mencionó que los divisó hace días y no semanas. De hecho, si las reparaciones coinciden con las fechas que el vecino mencionó, ellos estarían aún camino a Villaki. Zacarías se cruza de brazos lanzando una mirada escéptica a los demás. «Esto no me gusta. Es como si nos hubiera estado esperando desde hace semanas. Me huele a trampa». Vendetta, sin embargo, defiende la buena fe del obispo. Si él supo que llegaríamos, fue por su habilidad divina. Nos brindó su hospitalidad. Si su intención fuera otra, ya lo habríamos visto. ¿Por qué mandarnos a su cabaña cuando pudo habernos matado a todos en la abadía? Anastasia, en cambio, frunce el ceño, con la mirada fija en el suelo. «Yo no estoy tan segura. ¿No les parece extraño que un hombre santo se alíe con los rotos, esos engendros?» El vecino observa en silencio hasta que finalmente interviene. «No soy el único que lo cree. Aquí nadie sabe realmente de dónde vino el obispo. Un día simplemente apareció, diciendo ser un hombre santo. Nunca sale de su abadía y cada vez que lo hace suceden cosas extrañas. Desapariciones, enfermedades repentinas
Y esos hijos que cuida, los rotos, se rumorea que los crea en su laboratorio, que son bestias capaces de matar si se les dejan sueltos. La mención de los rotos como experimento del obispo hace que el grupo intercambie miradas inquietas. La desconfianza empieza a arraigarse en sus pensamientos. Talanor observa al grupo con calma, pero habla con voz grave. ¿Y si el obispo realmente es una amenaza? Nos hemos confiado demasiado. Sus palabras siembran una duda palpable que se extiende por todos como una sombra. Dae, aún aferrado a la idea de que es un refugio seguro, replica: a pesar de todas las advertencias, no tenemos pruebas. Hasta ahora, el obispo solo nos ha dado hospitalidad y no podemos basarnos en rumores. Dae, manteniendo su expresión serena, pregunta al vecino, con una voz suave pero firme: dime, ¿alguna vez has visto a los rotos matando a alguien que tú conozcas? El hombre se rasca la barba, desviando la mirada antes de responder. Bueno, no que yo recuerde, pero el primo de un amigo dice que mataron a un sirviente dentro de la abadía. Los héroes intercambian miradas rápidas, una mezcla de complicidad y escepticismo iluminando sus rostros al notar la falta de pruebas concretas. Dae, sin soltar la línea de preguntas, prosigue. ¿Y estas enfermedades o muertes le han sucedido a alguno de tus amigos, vecinos o familiares? ¿Alguien cercano a ti ha sufrido por culpa de los rotos? El vecino traga saliva y se encoge de hombros. No, pero mis abuelos contaban historias de maldiciones, de cosas oscuras relacionadas con los rotos. Otra vez las miradas cómplices se cruzan entre el grupo, más convencidos ahora de que los rumores solo habían cobrado vida en la mente de los habitantes del Valle de la Cresta. Finalmente, con una despedida educada, los héroes se olvidan del vecino, quien les sonríe con una mezcla de admiración y curiosidad. Antes de irse, se toma un último minuto para mirar con disimulo hacia el interior de la cabaña. Sus ojos reflejan asombro, como si estuviera ante verdaderas celebridades. La discusión inicia apenas se cierra la puerta, detrás del vecino curioso. Un aire denso de desconfianza y ansiedad flota en el ambiente. Anastasia es la primera en hablar, cruzando los brazos con firmeza. «Esta tierra maldita», dice en tono grave, sus ojos moviéndose de un lado para otro. «Nada es lo que parece. ¿Acaso ya olvidaron Villaki? Los rostros amables, las promesas, las falsas inseguridades. Aquí pasa lo mismo. Lo siento en mis huesos». Talanor, encapuchado, observa a Anastasia con cautela. «Pero el obispo es un celestial, como Vendetta», comenta. «¿Realmente crees que se haya corrompido al igual que el resto de este mundo?» Dae se cruza de brazos, claramente incómodo. Slav ha demostrado que no le importa destruir seres de luz y de poder. Mi maestro fue derrotado por él. Y si Slav venció a alguien tan fuerte como Mordecai, ¿quién dice que el obispo no sea ya una de sus víctimas? Quizá él también fue doblegado y ahora está obligado a cumplir la voluntad del vampiro. Zacarías observa a Dae con seriedad. O tal vez no está bajo su control, sino en una alianza, murmura casi para sí mismo. Nada garantiza que él no haya encontrado una forma de convivir con el mal y negociar su neutralidad. Mark da un paso adelante, visiblemente incómodo. «No podemos dejar a Irene aquí, no después de todo lo que hemos pasado. No lo haré», afirma, la voz entrecortada por la preocupación. «¿Quién garantiza que estará a salvo?» «¿Pero dónde más podríamos ir?», contesta Vendetta, su voz como un susurro entre las sombras. «La ciudad de la Cresta era nuestra única esperanza. No hay otro refugio. Y si seguimos vagando sin rumbo, Slav, el vampiro, tarde o temprano nos encontrará y nos matará a todos». Un silencio incómodo se instala entre ellos. Los argumentos y temores de cada uno son como un pozo sin fondo que, entrelazando, hacen una red que apenas se puede desenredar. Weasley los observa con una expresión irónica y algo de lástima.
Debemos decidir ahora, murmura Irene, con los ojos oscuros y fijos entre los sus compañeros. Pero pase lo que pase, no quiero perderlos a ustedes también. De pronto, el primer tañido distante de una campana resuena como un presagio funesto desde la abadía, quebrando el silencio como un cuchillo afilado. Gritos inhumanos, desgarradores, bestiales, invaden cada rincón del pueblo. Una angustia opresiva y desconocida se instala en el pecho de cada uno de ellos, como si fueran los condenados oyendo la llamada a su propio juicio. Así, la noche cae sobre la ciudad de la Cresta y la esperanza se desvanece como un suspiro en la oscuridad. Y continuará.